Pues muy buenas tardes, queridos cómplices literarios de Irradiación. Bienvenidos a este 19º episodio de Verbo con Visura. Ya 19 episodios. Bueno, un espacio donde este día las letras laten al ritmo de las venas abiertas y hoy en plena Semana Santa, tipo de crucifixiones y resurrecciones, pues nos vamos a adentrar en una historia donde los cuerpos resucitan, bueno, no resucitan, sino que se descomponen, se rasgan y se vuelven a coser en un ritual, digamos que al mismo tiempo sagrado y perverso. Y bueno, es un lunes de gloria tener con nosotros a Nora Muñiz, y para quienes no la conozcan, pues la voy a presentar brevemente. Es una voz emergente, así que voy a leer la semblanza que ustedes nos pueden consultar en su libro, que dice: es lectora, investigadora y escritora, estudió letras inglesas en la UNAM y literatura iberoamericana en la Universidad Iberoamericana. Es candidata a doctora de la Universidad de Princeton, donde trabaja la relación entre la figura de la lectura y la edición independiente latinoamericana, algo que me interesa mucho. Y bueno, pues le gusta bordar, tejer y dibujar, y sobre todo es una buena excusa para convivir con sus amigas. Y bueno, ahorita hablaremos de esta novela. Pero bueno, primero que nada, ¿cómo te encuentras, Nora, esta tarde? ¿Qué tal? ¿Cómo te Hola, va? Andrés, un gusto estar acá. Gracias por invitarme. No, pues al contrario, gracias a ti por aceptar que, pues no sé, yo creo que tenía ganas de hablar contigo. Hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Creo que de Es repente verdad. ahí esporádicamente. Y casi siempre o es no sé, presentaciones de libros. Y ahora fíjate que nos va a tocar hablar de tu novela. ¿Quién lo diría, no? En ese, bueno, no sé, desde la cátedra Carlos Fuentes, que creo que por ahí empezamos a conocernos. En ese maravilloso diplomado, ¿no? De que ahorita creo que Y están, recomendado, sí, 100%. siempre recomendado el diplomado de actualización de literatura hispanoamericana del siglo XXI. Y Ujú. bueno, que ahorita también tiene convocatoria el seminario, por si hay alguien quiere ir, y del cual creo que también, ¿no? También tú eres parte Sí, del seminario, sí, ¿no? Desde el año pasado. sí, creo que sí. Creo que ya ando, dice. Ok, muy bien. Bueno, entonces, si te parece, podríamos ir empezando a hablar un poco sobre ya entrar en tema en materia, lo que es la entrevista. Y bueno, primero que nada, me gustaría hablar un poco cómo ha sido este inicio en general, ¿no? Para ti en la escritura, si tal vez iniciaste con cuentos o poesía, y sobre todo cómo pues es la naturaleza de esta revista, si empezaste trabajando con editoriales, revistas independientes, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios en la escritura? Puede ser académica también, es la belleza de este ciclo que fusiona eso. Creo que Entonces, justo mi entrada es distinta a la de otras escritoras porque todos empiezan por revistas. Justo hablaba hace poco con un editor que él decía que las revistas publican autores vivos y las editoriales autores muertos. Y eso me gustó mucho. Entonces, en ese sentido, yo ya estoy muerta porque empecé directo con una editorial, porque esta es la primera vez que escribo. O sea, yo hice en algún punto un ensayo personal del cual surge esta novela y tenía 2 cuentos medio malos, un poemario y todo lo demás es académico. Entonces fue dedicarme de lleno a escribir esta novela como la primera novela y aprender a escribir con esta novela. Pero vaya, qué sí, interesante. nada de revistas, que me encantaría ahora hacerlo, ¿no? Como pasar al otro lado. Ahora pasar al otro lado, ¿no? Ya que tienes como quien dice, ya te conocen como autora, ¿no? Y empezando con una novela, lo cual pues yo creo que es también como una estirpe, ¿no? De escritores, ¿no? Hay algunos que a veces prueban en el cuento y luego van haciendo novelas de cuentos y luego ya son novelas puras. Y bueno, yo creo que este sí es una novela así hecha y derecha, ¿no? Así es como yo concibo que sí es una novela a nivel estructural y todo, pero bueno, ahorita si quieres comentamos un poco de eso, pero podríamos hablar ahora un poco, considerando que dices que empezaste del otro lado, con tu escritura académica, ¿no? Y tus líneas de investigación, ¿cómo conviven en ti esta rigurosidad académica y la libertad, digamos, creativa de la ficción? Si has encontrado no sé, una rutina o algo que te haya apoyado de una u otra, o cómo se transmina. Creo que, por ejemplo, esta novela, bueno, no sé si yo soy muy mala escribiendo, pero soy muy buena editando, así que escribí algo que era malo y luego lo edité hasta que quedó algo bueno. Y un poco la escritura académica es pura edición, según yo, o la buena escritura académica. Y eso se lo aprendí a la academia, así que creo que esta novela surge de la edición. Igual creo que cuando escribí esta novela no me daba cuenta de qué estaba citando. O sea, para mí es muy claro que está Sergio Ló y que está, no sé, María Fernanda Ampuero y que está Mónica Ojeda y que está Mariana Enríquez, pero no era tan consciente de que estaban ahí, es más como lo que yo leía y lo que estaba. Y ahora que estoy volviendo a escribir, como claramente sé como esta figura retórica viene de este autor que leí en esta clase, ¿no? Y entonces ahora es mucho más consciente mi lectura
como escritora y como académica en ese sentido. Está padre. Vaya, sí, o sea, apenas estás, digamos, ¿no? Ya que estás en esos momentos de las entrevistas y la reflexión sobre la novela, te vas dando cuenta de todas tus intertextualidades. Pero qué bueno, Claro. eso sería bueno ya como para irle entrando, digamos, un poco a la materia, ¿no? A la novela. Entonces, podemos decir que tu trayectoria es una costura entre lo académico y, digamos, lo visceral de la ficción. Entonces, ahora nos presentas esta novela que se llama Flor de Piel, de Titán Dharma Books. Y me parece que, dice Juan Villoro, ¿no? Que es una novela que no se lee si no se siente bajo la piel. O sea, ahí, por ahí lo llegué a escuchar. También creo que ya hay una reseña por ahí en Empoli, entonces, bueno, Sí, escuchemos, ¿no? Ahora, primero que nada, que nos cuentes un poco qué es esta novela, ¿no? De qué trata un poco para los que no la conocen y ya después entramos a comentar algunos detalles. bueno, primero a la persona que escribió esa reseña en Impoli, yo soy la más feliz, es una reseña increíble, es como un poema, me encanta, sí, me la quiero tatuar. Esta novela, Flor de Piel, es una novela que cuenta la historia de una niña que tiene un problema de piel, dermatitis, y una madre que es alcohólica. Y para mí es una historia de dos personas que se contagian entre sí, ¿no? Y entre más enferma una, más enferma la otra. Pero también es una historia sobre la imposibilidad del amor y los límites del cuidado y cuando el cuidado se vuelve dañino. Eh, sí, yo creo que es una historia que, bueno, también la historia narra la historia, narra la vida de una niña que se llama La Niña y de una madre que es la madre. La niña no tiene nombre porque precisamente todo el tiempo se la infantiliza y la madre Ujú. no tiene nombre porque precisamente todo el tiempo se le considera una madre y nada más. Ok, Eh, También creo que hay algo de que la madre se vuelve madre, ¿no? O sea, como su trabajo es ser madre y eso es constantemente difícil porque la niña constantemente se enferma y hay algo imposible, ¿no? En ser madre de una niña enferma y sobre todo de asumir tu propia enfermedad de la madre. también. Ok, creo que es una muy buena semblanza, ¿no? Para entrar, yo creo que se narran esas dos historias, ¿no? Tanto de la niña como de la mamá. Pero bueno, ¿cómo surgió un poco esta novela? Tengo la curiosidad, ¿no? De cuál fue su origen, su gestación, de dónde surgió la inspiración, si se quiere, ¿no? O qué detonó. Sería bueno conocer un poco la historia Pues detrás de. yo hice mi tesis de licenciatura de Operación al Cuerpo Enfermo de Sergio Lo, a quien amo y adoro y recomiendo muchísimo este libro, que es un híbrido de todos los géneros y narra la historia de cómo el narrador muere de un sarcoma en la pierna izquierda, que es la misma enfermedad que después mataría a Sergio Lo en 2017. Y yo me obsesioné con esta historia y con Sergio Lo y con su cuerpo y con la idea de que puedes escribir y el cuerpo puede estar presente en el texto, ¿no? De hecho, publiqué un artículo al respecto en donde digo que el texto se contagia. Una cosa así bien metafórica. Eh, Ajá. y quería hacer algo así, ¿no? Quería pensar en cómo puedo escribir algo que se sienta en el cuerpo y donde el cuerpo esté presente. Y tomé un curso con Silvia Aguilar Seleni, que era sobre escribir sobre sí mismo, y empecé escribiendo sobre Sergio, y era sobre como Sergio y luego yo, y Sergio y luego yo, y Sergio y luego yo, hasta que Silvia me dijo, bueno, ya, suficiente de Sergio, ya le hiciste un artículo académico, ya fue tu tesis, ya basta, bórralo. Y lo Ok. que quedó fue un ensayo sobre mí y sobre mi piel, porque yo tengo problemas de piel como la niña, no tan perversos, pero también como la Ok. niña. Y a partir de eso surge la idea de esta novela, porque me di cuenta de que ser niña y tener problemas de piel y existir básicamente es terrorífico, ¿no? Y que podía llevar eso a cosas verdaderamente terroríficas. Y surge la novela un poco porque me doy cuenta de que la niña no puede existir en el vacío, ¿no? La niña tiene que ser cuidada por alguien, ese alguien tiene que ser una madre, particularmente en el contexto que es México, digamos, los noventas. Entonces, hay algo de el padre ausente, la madre que cuida, que se siente muy real. Y también quería pensar en que hubiera una enfermedad visible, que es la de la piel, y una enfermedad invisible, que es el alcoholismo, ¿no? Y cómo se pueden hablar entre ellas o contagiar entre ellas. Ok, Sí. sí, justo quería mencionar un poco sobre el alcoholismo, pero no me voy a adelantar, me voy a centrar en otra curiosidad que tenía de por qué, ¿no? Bueno, está la relación de esta madre-hija, que es lo central, lejos de ser idealizada, creo que va en muchas líneas muy moderna, ¿no? De hablar de la relación de materna, relación madre-hija, y entonces me preguntaba, ¿no? Tenía muy bien la idea del referente Sergio Lu, incluso viene al final, ¿no? Los agradecimientos, pero ¿qué te llevó a explorar, ¿no? La idea de la maternidad y el conflicto y la fragilidad, ¿no? Como recursos, digamos, para representarla.
Pues justo cuando empecé a escribir este libro, el libro tenía otro nombre, que era Punto de Cruz, que después se convirtió en el libro de alguien más, y entonces no pude utilizar ese nombre. Pero estaba leyendo muchos libros en esa misma onda de Punto de Cruz, sobre amistad y amor y maternidad y etcétera. Y quería pensar en, a mí me interesa mucho la idea de una mala hija o de una mala madre, ¿no? Y quería pensar en cómo se puede ser una mala hija y defender la idea de ser una mala hija, ¿no? Y no creo que esta niña sea mala hija, ¿no? Creo que al final ella cuida a la madre y la madre cuida a la hija, etcétera, pero hay algo de maldad y hay algo de perversidad que todos tenemos y que hay que defender. Y en ese sentido creo que este libro está dialogando mucho con la literatura que se estaba haciendo en el momento, ¿no? Para pensar en las madres y en las amigas y en las hijas y en el bordado desde otro punto. Y creo que yo quería meterme en esa discusión y decir, bueno, ok, sí, pero ¿qué tal la sangre? ¿Y qué tal lo perverso? ¿Y qué tal lo terrible? Sí. Vaya, es que justo hacia el final de la, o sea, yo soy una persona que la sufrió, te voy a admitir esto. Yo sufrí mucho leyendo la novela porque me proyecto demasiado cuando leo heridas y cuestiones de ese estilo. Entonces, mientras más iba avanzando, más iba sufriendo, ¿no? Y ya casi no podía, me retorcía al terminar el libro. Y me quedé pensando en que precisamente hay como muchos elementos de horror en la novela, ¿no? Sobre todo el horror corporal. Y me parecía interesante que esto estuviera dialogando con un montón de cuestiones sobre la corporalidad, ¿no? Digamos, de erotismo, de deseo, de castigo, de liberación, de placer. O sea, había tantas cuestiones, digamos, ahí presentes. Pensaba tanto desde lo ascético hasta lo espiritual. Y entonces me llama mucho la atención esta relación del cuerpo, ¿no? Pero sobre todo de la violencia del body horror. Entonces, pues no sé si eso tenga que ver con Bernardo Skin o algo que viene ahí que leí hacia el final, pero no sé si quisieras comentarnos un poco esta línea, perspectiva, digamos, terrorífica de la novela, si te gusta el terror y hacia qué respondía. Pues Bernardo Esquinca me hizo el favor, es un tipazo, y me hizo el favor de presentar mi libro en la Ciudad de México. Y en una de las preguntas, él me dijo, seguro eres fan de Cronenberg, el director. Y yo jamás lo he visto. Ok. Entonces creo que entro en esta tradición, pero sin conocerla realmente. Y eso me pareció muy interesante, que estoy dialogando con cosas que no sé, y me encantará conocer esta tradición. Pero creo que mi relación con el cuerpo o la idea en la que estoy tratando de narrar el cuerpo es terrorífica, no porque quiera hacer body horror, sino porque el cuerpo es terrorífico, ¿no? Y porque tener un cuerpo es terrorífico y tener un cuerpo siendo mujer es terrorífico. Y pienso en María Fernanda Ampuero cuando habla del cuerpo y los gallos y la sangre, ¿no? Y creo que algo así estaba tratando de pensar. También es importante que esta niña es una niña antes de menstruar y entonces su relación con la sangre es una relación distinta a la que tenemos las mujeres que menstruamos o las personas que menstruamos porque está atravesada ya no por ese crecimiento, ¿no? Está atravesada por otra cosa y por otro tipo de violencias que es importante. Sí. Sí, Bueno, ahorita que te escucho con esto y así toda la retórica muy bien estructurada, digamos, me hace pensar en que, bueno, como tu línea de investigadora, ¿no? ¿Qué teorías podrías comentar un poco como de la corporalidad, ¿no? Digamos, que aterrizan directamente en esta novela. Eh, o sea, pienso en la aproximación de esa relación entre el cuerpo y la identidad y sobre todo que es como un límite entre lo interno y lo externo. Y en esa idea de límite y de capas, como la misma novela, me parece interesante que hay una mención casi al inicio, ¿no? Donde se habla de las capas de la piel. Y ahorita que estás hablando también de la relación con la sangre, como ese límite, ¿no? Al que se establece muchas veces el personaje de la niña, al que se trata de, bueno, siempre llega a ese un punto, es cuando en teoría se considera que se perdió el control, llegar a la sangre y esa relación, pero quería pensarlo un poco con esta cuestión, todas estas cuestiones del cuerpo que podríamos dialogar, ¿no? Y claro, entonces, bueno, no sé. hay algo claro de Jean-Luc Nancy, ¿no? Con su libro Tocar, que es un libro sobre la piel y cómo la piel es el límite entre una cosa y otra. Me interesa mucho también como teórico Roberto Espósito, que trabaja al individuo como parte de una colectividad y como el cuerpo que entra, digamos, en el otro. Y nada, pensaba en la vulnerabilidad y podemos citar a Butler y etcétera, pero también, por ejemplo, hablé con mi dermatóloga y le presenté, le conté que estaba escribiendo una novela y me dijo que era muy obvio que tratara una novela de terror con la piel, porque la piel es el primer órgano que se forma en relación con el sistema nervioso.
Entonces, es normal que tus emociones resalten en la piel, ¿no? Y por eso hay distintas ramas de la dermatología, entre ellas la dermatología psicológica. Y eso me puso a pensar en como, bueno, ok, la piel es esto que nos relaciona con el otro, que nos limita, y también es nuestra primera forma de expresión, ¿no? Y entonces hay algo de pensar en que la niña escribe casi con su piel también. Y bueno, en una presentación hablábamos de que la niña es artista, ¿no? Porque la niña borda, porque la niña hace estas flores. Y eso también es como una forma de contar su propia historia, que creo que era como, si fuera esa la teoría, creo que sería por ahí, ¿no? Como usar el cuerpo literal para escribir. Sí, fíjate, lo tengo anotado incluso también en mis preguntas, ¿no? Sobre esta cuestión de que la niña usa el bordado, ¿no? Como para transformar su dolor en arte, pero también para ocultar esas costras que va acumulando, esa cuestión un poco tétrica, digamos, rara, y es también, yo, bueno, me preguntaba si es un acto también, esta metáfora como el cuerpo femenino, lo estaba pensando algo así como el archivo de traumas, ¿no? De si tendría que ver con esa idea de archivo de traumas, la idea del bordado, y así quieres ahorita hablamos del bordado porque es una de mis obsesiones, bueno, cuando empecé a investigar, preparar, dije, hay que hablar de todos los simbolismos que tiene a nivel cultural y en la novela, ¿no? Pero primero esto. Esto de las costras, Ajá, bueno, esta cuestión de si tendría que ver algo con la idea del cuerpo como archivo, ¿no? Marchivo, Digamos, archivo de sí. traumas con el simbolismo. Bueno, justo ahora yo estoy obsesionada con la idea del archivo, así que sí, para mí todo Ok. es archivo, el cuerpo es archivo, eh, la vida es archivo casi. Y parece que la niña, bueno, la niña colecciona costras de una legión de seguidores, porque la niña tiene unos seguidores que son sus amigos, etcétera. Y las costras se convierten también como en tokens, ¿no? Como en, casi como en moneda de cambio. Ujú. Entonces me Sí, parece que hay no solo algo del archivo, sino algo de la economía, de la amistad, ¿no? Y cómo pensar en las relaciones que tenemos en la infancia en esas economías, ¿no? Como yo te compro las papas, ah, yo te doy una costra, ¿no? Como diferentes cosas de economías que no nombramos como economía y que creo que podríamos empezar a hacerlo como, sí, como intercambio. sí, y bueno, no sé, también con las cuestiones del apego, ¿no? Mencionas también esas cuestiones, bueno, yo creo que es uno también de los temas centrales, la cuestión del apego y cómo se va relacionando o creamos una relación también de posesión, sí, en cierta forma, y esto también se ve reflejado con la obsesión de la niña, en particular una de sus amigas, de obtener una costra, ¿no? Y es como un motivo muy interesante de seguir al personaje, digamos, como el que con mayor agentividad y arco tiene cuando llega a ese punto. Pero bueno, estaba pensando también que en esta dualidad que tienen la sangre y las costras, como de liberación y autodestrucción, ¿no? Y que Claro. venías mencionando un poco con esta cuestión de que, claro, es lo primero que viene del horror y todo esto que nos mencionas, de la psicología, que claro, por algo mandan a la niña al psicólogo y nunca la llevan, y yo creo que ese es el gran error que provoca todo el caos, pero bueno. Entonces estaba pensando en esta cuestión de la dermatitis también, como es medicalizada, pero al mismo tiempo también es ignorada. Entonces, criticas algo de la patologización, digamos, del cuerpo femenino con esta presentación o con esta estructura que le va pasando al personaje, ¿no? De cada vez se va enfermando más y más y más, y ya no hay respuesta, y qué pasa con eso, y el cuerpo, y que sea un cuerpo femenino. Claro, creo que un poco la idea de que se enferma más y más y más y más refiere a que hay un problema de origen que no se resuelve, ¿no? Y Uh -huh. básicamente es el problema de toda la historia. Creo que también hay algo de el cuerpo femenino no solo es el de la niña que está siendo como patologizada y está yendo de un consultorio a otro, etcétera, sino el de la madre al que la que constantemente le hacen sentir que no sabe lo suficiente, ¿no? Y no le hace caso a un doctor, pero le hace caso al otro y el otro le hace sentir tonta, etcétera. Y entonces hay como dos líneas. Por un lado, ningunear a la madre, digamos, que es algo que, bueno, acabo de venir de un doctor mamoncísimo y creo que hay algo de muchos doctores o mucha gente que trabaja en la ciencia que no se toma el tiempo de hablar con empatía con el paciente Sí. y esa era una crítica que yo tenía que hacer. Y también del otro lado está que la niña, nunca se le habla a la niña, ¿no? Viste a la niña, para a la niña, levántala, ¿cuánto pesa la niña? No sé. Y la niña nunca puede hablar, no tiene agencia. Y es algo que pasa mucho, que los niños van al doctor y los niños no pueden decir cómo se sienten, ¿no? Es la madre o es el padre o Claro. es quien sea que dice, ah, el niño tiene dolor de estómago. Ah, bueno, pero el niño nunca lo dice. Y yo quería como jugar con ese silencio. ¿Qué implica ese silencio para ambas?
¿no? Y creo que ese silencio también se sigue a lo largo de toda la historia. Al final hay solo un momento en el que la niña habla, pero fuera de eso la niña no habla. Y sí. Justo, yo te iba a preguntar porque es paradójico, yo lo estaba notando, la volví a leer hoy, porque dije, ya después de un tiempo dije, creo que la niña no habla, o sea, hay una focalización, sí, en la novela para más o menos seguir sus pensamientos o lo que piensa, pero realmente nunca conocemos la voz de la niña, ¿no? Incluso tenemos monólogos de la mamá, hay algunos diálogos así directos de otros personajes, pero de la niña nunca, ¿no? Y exactamente, hacia el final de la novela solamente hay 3 diálogos, lo estaba contando, ¿no? Bueno, 3 expresiones de la niña y son, yo creo que bastante sintomáticos lo que sí expresa la niña hacia el final, ¿no? Y que creo que tienes razón, el eje central sería tal vez la cuestión del apego, ¿no? Porque lo que la niña quería era nada más el abrazo, ¿no? Que le abrazara a la mamá. Claro. Y en esta cuestión me parece muy interesante la construcción psicológica del apego de la mamá, que podría parecer también como el verdadero, digamos, gran protagonista, ¿no? Porque sí es la que tiene voz y es todo, tiene mucha gentilidad y todo, pero esa cuestión, ¿cómo se lleva esa idea del apego pues, con el patán, ¿no? Y con el papá ausente y sobre la idea de, pues, querer compartir la carga, ¿no? Aunque no la quieran, o sea, me pareció muy interesante y quería que nos contaras un poco sobre eso, qué hay en juego. Para mí, más que apego, es un juego de control, ¿no? Y es un juego de manipulación. Entonces, la niña empieza a controlar su cuerpo para manipular a su madre, ¿no? Y entonces se saca ronchas para no tener que lavar los trastes o se saca ronchas para dejar de hacer ciertas cosas. Y ahí hay una manipulación del propio cuerpo para conseguir un beneficio. La madre manipula a la niña y la obliga a ir a ciertos doctores y a hacer ciertas cosas y no la ve, pero le da de comer, cosas así. La madre manipula también a la abuela, que en cambio manipula también a la niña, y es un juego de manipulación entre las 3 mujeres de la familia. Y a la vez hay muchísima manipulación, por ejemplo, de Mildred, la jefa, manipulación de las parejas, manipulación, como todo el tiempo todos están manipulándose entre todos, y creo que es un juego de control, ¿no? Para mí, esta novela es de una madre que quiere ser madre y que para hacerse madre hace a la niña niña, ¿no? O sea, entre más la niña sea una niña, que no puede hablar, que no puede decir, que no puede pensar casi, y que todo lo tiene que decir la madre más es una madre. Y ahí está todo el control, y ahí está todo el juego de esto que es apego también. Y creo que dialoga también con la idea de lo que mencionabas de las economías, digamos, que no se mencionan o que no las podríamos considerar así, porque, claro, estas manipulaciones también es como una moneda de cambio, ¿no? De dar algo, porque hay una parte muy, muy puntual donde vemos la mente de la mamá y está pensando, si hago esto, la niña va a aceptar, ¿no? Le doy a cambio esto para que ella acepte lo que le estoy pidiendo y también con la pareja, ¿no? Y igual creo que todo tiene que ver también con la abuela, aunque no lo dice, pero tienes toda la razón. Y en ese sentido, pues bueno, si podríamos hablar del otro gran simbolismo que es el de la costura, que ya mencionaste un poco, ¿no? La intención original del título, que por cierto es un gran libro, también el de Punto de Sí. Cruz es muy interesante, y me llevaba a pensar en este simbolismo, digamos, del coser, ¿no? Que está desde el origen de la literatura, digamos, con Penélope, en el Así, en el Urdimbre, el texto, ¿no? La historia, pero pues también pensaba en algunos, yo creo que tendría que ver algunas cuestiones sociológicas o no sé, de marco teórico de filosofía que tengas ahí en mente, en cómo se relaciona, ¿no? Este simbolismo, ya sea de socialización o ya sea no sé, de representaciones de roles o de control o de solucionar problemas, ¿no? De recuperar los fragmentos rotos, no sé, que si nos pudieras contar un poco sobre esto. Pues, bueno, yo estoy muy obsesionada con el bordado en general, me gusta mucho. Mi sueño siempre ha sido dejar todo y dedicarme a bordar, pero bueno, uno tiene que hacer otras cosas. Eh, y ahorita estoy trabajando en una tesis, o sea, mi tesis, Ok. eh, en la que he aprendido que hay una relación muy grande entre el tejido y el trabajo escritural, ¿no? Entonces, por ejemplo, las tarjetas perforadas que utilizaba Ada Lovelace para las computadoras vienen de los tapices jacquard del siglo XVIII, XVI, Uh-huh. ¿no? Y entonces ahí ya empieza una relación entre la escritura como científica, ¿no? Como este proceso y lo textil. Luego, eh, la máquina Remington, la máquina de escribir, Uh-huh. surge en la primera manufactura es de una empresa que hacía máquinas de coser.
que decide hacer máquinas de escribir. Entonces, como siempre el texto y el bordado, que es tejido, ¿no? Que la palabra texto viene de tejido, están siempre relacionadas. Y nada, como es una obsesión mía que quería meter y que quería pensar en cómo pensamos también en el bordado como algo bello, como algo que puede, ¿no? Decorar, como estas flores hermosas que la niña hace y que también esconden un secreto, ¿no? Y que el secreto puede no salir, puede estar ahí, pero que, no sé, lo que vemos tiene algo detrás que puede ser terrible. Vaya, sí, me dejas pensando, y bueno, también me venía a la mente ahorita que mencionas esto de como de la relación y de los orígenes, sobre todo con bordados, ¿no? Y otros tipos de tejidos y de nudos. En esta novela de Emiliano Monge, de tejer, literalmente, ¿no? El texto Tejer la oscuridad, que también entra en juego con la idea de los quipus y con toda esta idea de fundar en esta distopia que presenta Monge un nuevo mensaje, un nuevo código para el futuro, ¿no? Que es estos nuevos niños que presenta y que tiene que ver mucho con estos intertextos que tiene del Chilam Balam de Chumayel y del Popol Vuh. Pues no sé, me parece que podrían ser una muy buena línea de investigación, ya sabes que académicos pensando en eso, pero bueno, suena muy interesante. Yo te soy sincero, la verdad, como que medio me había metido no tanto, ¿no? Entonces, ahora que estaba estudiando un poco más sobre la novela, pues me puse a leer algunas interpretaciones, ¿no? Y se me hizo muy interesante. Yo creo que ahora va a ser mi nueva obsesión, pero también me quedo pensando en este texto, ay, no me puedo acordar, ¿no? Del tejido extraño de Subversive Stitch, creo que se llama, ¿no? De Rosiska Parker, y no sé si tendría relación algo, apenas lo estaba empezando a leer y me llamó mucho la atención también como herramienta de protesta, ¿no? No solamente interpretada como herramienta coercitiva de patrones de género, bueno, roles de género, ¿no? Sino también como instrumento de protesta, bueno, me pareció interesante y no sé si lo quieras mencionar, sino para que pasemos a otro tema. Yo creo que algo de, o sea, creo que pensar en este tipo de arte, que yo considero arte y que casi siempre está ligado al trabajo femenino, puede ser subversivo por el simple hecho de existir, ¿no? Como bordar te toma tiempo, que es tiempo que no estás utilizando capitalistamente, ¿no? Como no estás trabajando en una oficina, no estás comprando cosas, estás bordando. Hay algo de poder hacer tus propias cosas y poder ser literalmente el dueño de tus herramientas de trabajo, que también es para mí subversivo. Y sobre todo hay algo subversivo en, o sea, como escuchar estas tradiciones y recuperarlas y tomarlas y aprender que tu abuela te enseña a bordar y este como giro que se está dando de que estamos todas empezando a bordar otra vez y vamos a estar todas juntas, nos juntamos a bordar o a tejer, etcétera. Eso ya es subversivo de por sí, porque podemos estar juntas haciéndolo y eso tiene muchísimo valor, me parece. Creo que no, o sea, el bordado puede ser subversivo, ¿no? Y pienso en las abuelas de la Plaza de Mayo y pienso en las mantas de desaparecidos, que hay un trabajo muy importante que está haciendo la Ibero, por ejemplo, sobre el bordado. Pero creo que el hecho de bordar ya es subversivo, ¿no? Entonces, me parece que no tiene que ser activamente político para ser político, y ya lo es en ese sentido. Vaya, qué interesante. Yo creo que sí me voy a quedar con eso para pensarlo. Me gustó mucho, a ser sincero, ¿no? Esta cuestión del bordado y que, bueno, tenía muchas cargas, ¿no? De ocultamiento, pero también hay como digamos, un mecanismo de sublimación, ¿no? Es lo que le trae reconocimiento, digamos, de la abuela y de la mamá, pero también es una relación conflictiva porque la mamá le gustaría volver a tejer con ella, pero no le quiere arruinar nada, ¿no? Porque siente que todo lo que toca lo arruina cuando se acerca a su hija, y que esa sea, digamos, alguna parte de la clave del final. Me encantó ese final, ¿no? Me gusta eso. Medio raro, así, digamos, tétrico el final, pero tiene mucho sentido con ahorita con lo que mencionabas de tu interpretación de cómo controlar con esta idea de la enfermedad o de los cuidados a la hija, ¿no? Y entonces eso me lleva a pensar en esas cuestiones de los cuidados. Me resonaba y ahora me hace más sentido, sobre todo igual con el final y con lo que han mencionado, este libro de ensayo que ganó Dolores Castro, de Su cuerpo de Harán, que lo tenía muy, muy presente y dije, claro, ¿no? Ahí está una cuestión sobre los límites del cuidado y no sé si quisieras hablar un poco sobre esto. Es otro de los grandes temas. Bueno, yo soy fan absoluta de Alejandra M. Vázquez, de hecho está en los agradecimientos. Dice como para Alejandra M. Vázquez, para Alejandra Arevalo y para Nora de la Cruz, que para mí son escritoras que además son lectoras y que son generosas y que
me han ayudado a pensarme como escritora, no porque me hayan dicho como ve y escribe, sino porque su confianza en las lectoras para mí es como que te ayuda a dar ese paso y para mí es muy importante. Bueno, el trabajo de Su cuerpo dejarán, yo fan número uno, y quería pensar, bueno, a mí me interesan mucho los límites del amor y los límites del cuidado y cuando el cuidado se vuelve violento. En esta novela hay algo, si relacionamos tacto, tejido y texto, que creo que son como los tres puntos que se conectan, Ujú. el tacto es imposible, ¿no? Como en ningún momento la mamá puede abrazar a la niña, ni la niña abrazar a la madre, porque la madre tiene miedo de lastimarla y la niña tiene miedo de llenarla de sangre. Y entonces el tacto, el texto y el tejido solo se relacionan en el final, que es cuando por fin el libro, sí, pues cierra en ese sentido con todas las temáticas que quería proponer. No quiero spoilear el final porque el final es importante, pero, pero ahí está el límite del cuidado, porque la madre, en mi mente, la madre lo que está haciendo es cuidar a la niña, ¿no? Y Ujú. esta es su forma de cuidarla, que no es la misma forma que la niña quisiera ser cuidada. Y esa es una pregunta importante, ¿no? Como, ¿qué implica el cuidado si las dos partes no están de acuerdo en lo que es eso? Ok. Es una muy, muy buena pregunta sobre los cuidados. Y creo que es algo que realmente no me había preguntado. Igual es una cuestión que en algún momento creo que nos habíamos planteado y había planteado igual Brenda Navarro, sobre esas cuestiones que es muy interesante cómo se maneja la literatura de los cuidados, precisamente por esas preguntas que plantean, ¿no? De los límites, de qué concibe uno, qué concibe otro, y de lo paradójico que pueden llegar a ser, ¿no? Y también cómo nos relacionamos con el cuerpo de los otros, ¿no? En esa idea de muchas veces la literatura de los cuidados nos decía Brenda Navarro es realmente una forma de socialización del cuerpo y que por eso decía que explicaba que lo tuvieran más autoras que autores, ¿no? Por esa idea de relacionarse con el cuerpo y cuando lo relacionaban los autores tenía que ver con el cuerpo enfermo, como bien mencionas, Sergio. Entonces, no sé, creo que tengo esas cuestiones en la mente. Y bueno, te harían spoiler más la novela. Creo que con esto sería muy interesante. A cualquiera que no haya leído la novela, que le dé la curiosidad de revisarla, es bastante buena. Pero me gustaría un poco ir relacionando también tu faceta académica y sobre todo con esto que mencionas de tu proyecto que estás trabajando ahorita, bueno, al menos en la semblanza oficial, ¿no? Ese peritexto oficial, diría Janet, pero bueno, ¿nos podrías hablar un poco de esas cuestiones de la edición, de la relación de las editoriales Claro. y qué te llevó a elegir una editorial independiente, digamos, ¿no? Como Dharma Books. Bueno, precisamente los tiempos editoriales hicieron que esta biografía o esta semblanza de mi tesis fuera diferente a lo que acabó siendo mi tesis, que ahora es otra cosa, y Ok, va sobre la relación entre lectora y escritora, ¿no? A partir de diferentes figuras, cómo la lectora se convierte en escritora a partir del trabajo secretarial o a partir del trabajo de edición o a partir del trabajo de agencia, como agente literario, etcétera. ok, Entonces estoy ahora trabajando el boom latinoamericano y estoy trabajando cosas muy distintas. Eh, pero hablar del boom, por ejemplo, me permite también pensar en la edición independiente desde el boom y cómo surge y cómo se desarrolla. Paralelo a eso, estoy trabajando con la edición independiente, qué es y qué implica, y sobre todo me interesa como hacer un mapeo de cómo surge la industria editorial en países de América Latina, porque también eso es muy importante. Por ejemplo, en México llega la imprenta 200 años antes que en Colombia, ¿no? Y siento que ese impacto afecta de repente pensar que en México el boom de las editoriales independientes fue en 2017 y en Colombia es ahorita, ¿no? Y para mí hay como ciertos retazos de tiempo que se van jalando. Eh, y nada, eso me interesa mucho. He podido hablar con muchísimas editoriales independientes, sé todos los problemas que implica tener una editorial independiente, y quería publicar con una editorial que fuera esto. El problema de Dharma, que no es un problema, de hecho es una ventaja, pero también es un problema, es que Dharma tiene la suerte de que lo distribuye Océano, y entonces Dharma llega a muchos lugares que un poco lo diferencia de otras editoriales independientes, y entonces entra a otros espacios donde tal vez tiene menos compañía como de sus pares. Eh, y eso para mí ha sido interesante porque entonces está buenísimo que mi libro esté en Gandhi, pero
está muy triste que a veces no haya llegado a una librería independiente donde a mí me gustaría estar. Entonces, ese es como un pros y contras, ¿no? Y, y nada, como es difícil tener, o sea, publicar una editorial independiente porque hay muchas cosas que quieres exigir que sabes que no puedes porque las editoriales son independientes y sobreviven como pueden, ¿no? También. No sé si quieras preguntar algo particular, porque Bueno, tengo es que mucho. tengo muchas cuestiones, es uno de mis intereses, supongo que igual en general también de la revista, la cuestión de la edición independiente y de resistencia, y como tú dices, pues estamos nada más resistiendo más allá de sobrevivir, yo creo, en muchas cuestiones. Pero bueno, abre espacios. Me parece muy interesante el caso de Dharma Books y creo que lo sintetizaste muy bien en esta cuestión de que pues, en teoría sí es independiente, pero la distribución es otra cosa, ¿no? Entonces, es bastante interesante esta representación, esta cuestión también que nos habla, ¿no? Mucho en el ámbito de los estudios literarios, todo el mundo hace un análisis de aplicar tal teoría, tal texto, ¿no? Y pues sí está interesante, pero creo que falta hablar un poco más del campo cultural, hablar un poco más de las instancias mediadoras, ¿no? De esto de las editoriales, los premios y sobre En ese todo sentido, la revisión. como un vacío enorme en el campo de los estudios culturales es que no hay ningún libro sobre la edición en México, de la historia de la edición en México. Hay un libro de la historia de la edición en Chile, hay un libro de la historia de la edición en Brasil, hay como 150 libros de la historia de la edición en Argentina, hay varios libros, como unos 3, 4 sobre Colombia, pero México hay libros sobre la imprenta y hay libros sobre las revistas y hay libros sobre, ¿no? Como momentos particulares, pero no hay ninguno que haga ese rescate de pensar desde la imprenta hasta ahora cómo ha funcionado la industria editorial y eso hace falta, como es momento de empezar a pensar en el libro no solo como libro, sino como un objeto que se mueve y circula, que tiene un peso y tiene un valor y igual pasa por una economía, que a veces parece que el autor vive en esa torre de marfil y los libros llegan de la nada a los lectores y sabemos que eso es falso, ¿no? Sí, Sí, eso me tiene muy frustrada. Entonces, si alguien aquí está viendo y quiere hacer ese libro, por favor. pues es una muy buena invitación y también, o sea, que tiene razón. Dije, todos los ejemplos que me vienen a la mente tienen que ver con las editoriales, bueno, precisamente con las imprentas o la cuestión de las revistas sobre todo, pero pues sí, ¿no? Hablar de este que es muy importante, yo lo recuerdo igual a propósito del diplomado sobre las sesiones de Centroamérica, ¿no? Y las cuestiones del Triángulo Norte y cómo pues sí, ¿no? O sea, a veces creemos de que los autores van a mantenerse o traspasar no sé, la barrera de los siglos y del tiempo por pura calidad, cuando también tiene que ver una cuestión también de distribución y de que pueda llegar a lectores, ¿no? Porque, pues, no sé, pienso tantos casos de la literatura centroamericana que realmente nada más es conocida por un estrecho nicho, que son los que van a esos lugares, ¿no? A ver cuáles libros son los que se están vendiendo y que no cuesta salir, ¿no? A menos de que seas de estas grandes transnacionales y esta relación paradójica que tenemos en México, como estamos debajo, ¿no? Digamos, ¿no? No somos esa gran industria, pero al mismo tiempo nos conviene. Recuerdo que había unas reflexiones que teníamos ahí en el diplomado muy, muy interesante, esta situación paradójica de México, ¿no? Como que nos gusta y como que no, y bueno, me Claro, parece que daría para reflexionar sobre eso. daría para reflexionar. Igual, bueno, algo que ha pasado con este libro, por ejemplo, es que de las únicas formas que tiene este libro de salir de México es en las ferias, pero también ir a ferias es muy caro y pagar un stand es muy caro y estar en la feria y estar en la feria todos los días que dura la feria es caro. O a veces, por ejemplo, Dharma, en lugar de estar o sea, estuvo en la FIL, pero yo presenté, digamos, en el marco de la FIL, ¿no? Entonces era una librería independiente, fuera de la FIL, pero al tiempo de la FIL, etcétera, que fue genial y eso es el tipo de cosa que me gusta, pero entonces el libro no estaba tal cual en la FIL, ¿no? Y ahí está como, bueno, si alguien lo quería, tenía que saber que tenía que ir a esta librería independiente y entonces dile a los colombianos que vinieron desde Bogotá con su editorial independiente que vayan a esta librería en lugar de estar en su stand, ¿no? Y entonces hay ahí como hay espacios particulares donde este libro podría circular y esos espacios también son difíciles de acceder, ¿no? Y eso es complicado. Y otra cosa que es difícil es decir, como, bueno, hice este libro y yo tengo la suerte de poder hablar con editores de otros países porque los he entrevistado y los conozco. Pero ¿con qué cara llego yo con un editor que sé que le llegan diarios 27 manuscritos a decirle, oye, ¿no quieres leer también este libro? ¿No? Hay como algo de estar sobrepasados de trabajo, como bien sabes, en el que más trabajo es también
un problema de economía del tiempo, ¿no? Sí. Y igual eso también es otra cuestión a agregar al debate, ¿no? También las grandes plumas en medio de toda esta cantidad de trabajos que llegan y que, bueno, hay que también pensar que tienes razón, no todo es así idealizado, ¿no? También hay personas detrás de esas editoriales que a veces igual dicen, no voy a leer esto, ya estoy cansado, ¿no? Y se vale. Y se vale. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Sí, ni siquiera trabajando de esto, digamos, académicamente y todo bien, leyendo nada más, no da todo el tiempo. Pero muy bien, qué bueno que hablas y has hablado de muchos temas que yo creo que no siempre se suelen hablar y que me alegra que se hayan abordado en esta sesión sobre la cuestión de la economía del tiempo, sobre cuestiones de distribución, que se dice, yo creo que en los pasillos, pero no se habla de manera tan directa o académicamente. Entonces, me alegra. Yo tenía la curiosidad que hablaras un poco de estas editoriales independientes porque sé que te interesa. Entonces, bueno, podríamos ir un poco cerrando con todos estos debates que ha sido muy productivo. Pues hablar un poco, ¿no? Ya de las cuestiones de las recomendaciones, ¿no? De que nos cuentes qué lee, ya nos has contado un poco qué te ha formado, pero quizá recientemente qué lee Nora de la Cruz y si tiene que ver algún momento o funciona una recomendación quizá de editoriales independientes. Bueno, justo hoy terminé Los Malaventurados de Mariana Giacomán, que también se publicó en Dharma. Y Mariana tiene, no sé, es muy chiquita, tiene como 5 años menos que yo, 3, no sé. Y es una novela muy buena, es una novela sobre el terror de ser persona en México. Y el terror está sutilmente bordado. Y la novela está construida a diferentes tiempos y espacios, de padres e hijos. No sé, creo que es una voz que vamos a estar escuchando mucho y me gustó mucho compartir espacio con ella. Acabo de comprar un buen de novedades, entonces de novedades no puedo recomendar nada porque no he leído nada, pero Ok. estoy lista para leerlo todo. Estoy leyendo ahorita James Baldwin, Another Country, que es un libro dolorosísimo sobre el amor y la raza y el género y nada, y ser una persona afroamericana en Estados Unidos, pero también ser una persona blanca en Estados Unidos y cargar con los diferentes pesos de lo que eso implica. Estoy leyendo también a Paulina Chisiane, un libro que se llama Nikechi, una historia de poligamia. Ella es una autora de Mozambique que ganó recientemente el premio Camões y es una cosa muy rara porque se dice que es la primera autora de Mozambique, pero ganó o sea, empezó a escribir hace que 10 años y hay algo ahí que es terrible porque habla justo de esto que estamos diciendo, de cómo no hay espacio para que estas personas publiquen y para que las mujeres circulen y para que estos libros lleguen de Mozambique a, no sé, Portugal y de Portugal a Brasil y de Brasil se traduzcan a otros idiomas y entonces empiecen a circular en Europa y entonces llegan a Estados Unidos y ta. Y entonces, bueno, todo eso para decir que estoy leyendo a Paulina Chisiane, que recomiendo mucho. Este es un libro que se trata de saber que tu esposo tiene otras parejas y enfrentarte a esas parejas para ver qué tienen ellas que tú no tienes tú. Entonces, como muy doloroso y muy fuerte y muy bueno. Y supongo que las dos recomendaciones que tengo, que leí recientemente y que me encantan, son Los Hechos de Key Biscayne de Chita Rubert, que ganó el premio Herralde, que siento que dialoga muchísimo con mi novela, porque también es una niña que un poco sufre los problemas y las perversiones de ser niña, pero también hay un padre que también es como un Quijote, que es muy interesante, y Berlín Atomizado de Julia Kornberg, que es un libro que se imagina un futuro distópico en Berlín, pero también en Buenos Aires, pero también en Estados Unidos, donde es una familia de judíos ricos que crecieron en Buenos Aires y que salen y se enfrentan con un mundo que se está cayendo. Y sí, supongo que esas son mis recomendaciones más contemporáneas, porque también estoy leyendo El Boom Ok. y A no voy a propósito, recomendar El Boom. sí, ahorita está en boca de todos el boom, digamos. Está en boca de todos. Pero el libro que me gustaría recomendar del boom, que siento que no es de los que hablamos todo el tiempo, es este libro que escribió Julio Cortázar con su última pareja, eh, Carol Drop, ¿cómo se llama su última pareja? Ay. Bueno, una disculpa, gran persona porque escribía muy bien. Y es un libro que escriben a 4 manos, que se llama Los autonautas de la cosmopista.
y creo que es el libro de amor más hermoso que he leído en los últimos años. Es un libro del que no hablamos tanto cuando hablamos del boom, y porque no es solo de Cortázar, es un libro que escribió con otra persona. Eh, y sí, me parece un libro genial. Dunlop, creo. Lo acaban de anotar ahorita, por cierto, creo. Sí. Debe ser. Dunlop. Gracias. Bueno, sí, me apunto todos estos libros, yo creo que son muy interesantes, me has dejado picado con Julio Cortázar, que uno cree que ya ha leído todo Julio Cortázar y siempre sorprende, pero bueno, espero que también los que nos estén viendo apunten todos estos libros, ¿no? Que sigan las recomendaciones de Nora, que me parece una lectora siempre muy, muy puntual y sobre la que aprendo mucho. Pero bueno, aprovecho que alguien amablemente aquí le anotó el nombre en los comentarios, que han estado muy activos el día de hoy, lo cual me alegra mucho. Y bueno, voy a leer brevemente algunos comentarios de Manuel Fernando Pérez Archila. Dice: gran escritora Nora, está en demasiados seminarios si no se acuerda, fue del principio. También Luz Adriana nos menciona: saludos desde Colombia, esta joven e interesante escritora. La página Cuéntame un libro nos manda saludos desde Toronto. Y bueno, pues Manuel Fernando volvió a comentar alegremente sobre, que bueno, que mencionas a James Baldwin y nos dio el nombre de Dunlop. Así que... Carol Dunlop se llama, sí, la escritora. Sí. Pues estamos muy agradecidos. También pienso, ahorita a propósito que mencionaste el premio Real, de que tengo muchas ganas de leerla. Ahora sí ya no la puedo evitar más, ¿no? La voy a tener que leer. Estoy pensando también que me recordaba a ratos El cuerpo en que nací, ¿no? De Nettel, unos cachititos por esta niña enferma o con problemas, ¿no? Igual ciertas enfermedades frecuentes que le pasan, y también tiene una relación un poco conflictiva con la madre, lo cual pues, podríamos ir haciendo ahí, yo creo, después un seminario o un taller de lectura de novelas de ese estilo. Sí, sería muy interesante. Pero bueno, me queda también preguntarte además de tu tesis, de tu proyecto, si estás trabajando en algún otro proyecto, si seguirás explorando temas como la maternidad o la corporalidad en próximas obras. Pues justo mencionaste a Guadalupe Nettel y estoy trabajando algo que me resuena mucho con el cuento Hongos, no sé si lo has leído, que es un cuento de una persona que se vuelve como el parásito de su pareja. Y estoy escribiendo una nueva novela que no tiene nada que ver con A Flor de Piel. Se llama Tu Carlos y mi Carlos, y es sobre obsesionarte con una obsesión que no es tuya para acercarte más a tu pareja, más o menos. Y hay un juego con Carlos Fuentes y es un poco más de mis obsesiones de ahora. Y nada, va por ahí. Estoy muy emocionada porque es como también de los límites del amor y dónde están esos límites del amor, pero también cómo hablar el mismo idioma que tu pareja y qué hacer cuando te das cuenta de que son dos entes distintos, ¿no? Y que no se pueden fusionar por más que uno siempre desee fusionarse. Claro. Esa es la nueva novela en la que estoy trabajando. Estoy trabajando también cuentos ahora, aparentemente. Estoy intentando como forzarme a escribir cuentos. Y tengo una idea de una novela también sobre maternidad y también sobre cuidado, pero la estoy dejando descansar un poco para que no se sienta tan cercana a Flor de Piel, para que no se sienta que es lo mismo. Entonces va un poco primero Tu Carlos y mi Carlos, y luego tal vez regresemos a la maternidad. Pues suena muy interesante porque, bueno, hay unas perspectivas que dicen que escribimos lo mismo, ¿no? Todo el tiempo desde Paz, ¿no? Y famosísimo, que bueno, no gusta siempre citarlo, pero viene muy a la mano, ¿no? Que entonces nos la pasamos escribiendo el mismo poema siempre, pero sí, ¿qué se le puede hacer, no? Es difícil no repetirse uno. Y bueno, en esa línea me quedé pensando, es que no puedo evitar, pienso inmediatamente en Paz Saldán, que pasa mucho con estos personajes, y esto que mencionas de los apegos, y de cómo realmente varios cuentos en donde los personajes, a propósito, ¿no? De los personajes entran en este juego pues no sé si de manipulaciones o de este mundo de la pareja. Pienso en Billy Ruth, ¿no? En el famosísimo cuento que era título a una de sus mejores antologías, y en varios de desencuentros que son minificciones y que recomiendo mucho porque estuve leyendo mucho minificción últimamente. Y igual hay unos cuentos donde los personajes, o el de Penélope, creo que sí, es el de Penélope, donde el personaje entra en esta dinámica como un estudiante migrante en Europa, ¿no? Al conocer a una mujer, de esperarla a su retorno, como si él fuera Penélope, ¿no? Y abandona toda la vida exterior porque convierte toda su vida en la espera, en ese papel que le fue instaurado por la chica. Pues no sé, me parece muy interesante. Pero bueno. Este semestre estoy enseñando una clase que se llama, junto con mi asesor Javier Guerrero,
que se llama Del amor y otros demonios. Hizo una clase sobre el amor y el discurso del amor y el discurso amoroso y cómo el discurso amoroso se constituye a partir de asimetrías y a veces de violencias y también de vacíos, y es como una esponja que toma lo que hay. Entonces, si hay problemas económicos, el amor se vuelve económico, si hay problemas religiosos, el amor se vuelve religioso, etc. Y siento que A Flor de Piel, aunque es medio terrorífica y aunque es medio perversa, es también una novela de amor, ¿no? Y de amor con, con Altos matices. aspas, o de amor como que se puede criticar, pero de mucho amor que no sabe cómo direccionarse. Pues sí, Y un amor asmático. un amor asmático, un amor que Sí, se es rasca. un amor que se rasca, sí. Está muy bien. A ver si luego nos pasas bibliografías, al menos, de ese curso. Yo nada más tenía en mente a Bartz y a Kristeva, pero bueno, sería bueno mencionarlo luego y ver. Me tengo muchas ganas de ver tus cursos. Ahora me toca ir a un curso tuyo. Me queda pendiente en el futuro. Estaría bueno, sí. Y bueno, vamos llegando ya hacia el final y antes de despedirnos, bueno, y de ir cerrando, ¿dónde te pueden leer, no? Los que nos sintonizan, ¿no? ¿Dónde pueden leer más de Nora de la Cruz? O ¿dónde se consigue la novela? ¿Qué más? ¿Qué otros espacios ocupas? ¿Dónde te pueden seguir? Es todo ese tipo de la autopromoción que siempre dejamos al final. Bueno, Nora de la Cruz, que no soy yo, acaba de publicar una novela que se llama Duerme Cicatriz, que recomiendo mucho por si la quieren leer en Tusquets. Yo, que soy Nora Muñiz, tengo esta novela, Flor de Piel, con Dharma. Estoy tratando de no usar tantas redes sociales, así que tal vez no me pueden encontrar por ahí, pero es posible que empiece a publicar, voy a publicar un cuento en una antología pronto, y ojalá esta siguiente novela, Tu Carlos y mi Carlos, salga pronto también. Y nada, por correo, por Goodreads, no sé. Ok, está muy bien. Creo que es una buena línea. Pues sí, no, tratamos de salir de esa línea. No, en esta misma serie de entrevistas, Viviana Belchucha nos decía que habría que salir y tocar pasto, ¿no? No en todas las redes sociales. Entonces, pues sí, Invítenme un café, yo feliz, tú en la amable, Ciudad de sí. México, en el parque, no sé. Que por cierto, ¿dónde andas ahorita? Hoy estoy en Ciudad de México, me Mira, voy en 2 días. Así que sí, voy a estar todo el verano, por si alguien quiere ir por un café, yo feliz. Voy a estar en todas las presentaciones del libro que haya este verano, así que ahí me van a ver. ok. Y un poco encuentros orgánicos, ojalá. Sí, es que andas corriendo siempre uno, yo siempre te veo en un lado y luego te acabo de ver y en la ciudad, no sé, en Casa Tomás, y luego ya estabas otra vez por allá en tus rumbos, pero bueno, Es verdad, pero ahorita estoy en Ciudad de México. Y ya, qué pero ya me bueno. voy. Ah, ok. Entonces, para que sepan, ¿no? Ahí si ven alguna presentación próxima en alguna editorial, una librería independiente, probablemente se encuentren a Nora Muñiz, que no es Nora de la Cruz. Muy, muy interesante el juego. Y bueno, les agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta interesante entrevista que se fue más hacia cuestiones de distribución y de edición independiente. ¿No? Me agrada, hubiera sido, luego hacemos nuestro banco y recomendación de editoriales independientes para que todos la sigan. Pero bueno, no me queda más que agradecerle a Nora y recordarles que sacamos un nuevo número, ahí anda, para que todo el mundo ande revisando nuestro más reciente número y que sepan que ya pronto, tal vez más pronto de lo que esperan, va a salir la convocatoria de la siguiente entrevista, entonces que no se pierdan ni las entrevistas ni la futura convocatoria. Pues muchas gracias, Nora de la Cruz, Nora Muñiz, muchas gracias por Gracias a ti, invitarnos. Andrés. Y gracias a todos los que están viendo. Pues bueno, excelente noche, que pasen todos y nos seguimos viendo por aquí.